Bienvenidos a la segunda sesión de este ciclo de conferencias, en este caso al taller que va a brindar la doctora Claudia Rojas Serna. Voy a contarles un poco acerca de la doctora Claudia. La doctora Claudia es ingeniera civil egresada de la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Azcapotzalco, especialista en puentes de la Universidad Nacional Autónoma de México, FES Aragón. Cuenta con una maestría en Ingeniería Hidráulica de la Universidad Nacional Autónoma de México, de la Facultad de Ingenierías, un doctorado en Ciencias del Agua en la disciplina de Ingeniería Hidrológica de la Escuela Nacional de Ingeniería Rural de las Aguas y el Bosque en París, Francia. En su ejercicio profesional se ha destacado por ser docente en el área de hidráulica e hidrología en la carrera de Ingeniería Civil de la Facultad de Estudios Superiores Acatlán de la UNAM, en la Universidad Iberoamericana, así como en la Universidad Autónoma Metropolitana, donde ha sido coordinadora de la licenciatura en Ingeniería Hidrológica. También por ser profesora visitante de la maestría en Gestión Sostenible de Recursos Hídricos en el posgrado del Instituto de Hidráulica e Hidrología de la Universidad Mayor de San Andrés en La Paz, Bolivia. Ha sido dictaminadora de los servicios especializados y jefa de la Oficina de Estudios de Campo a cargo de la gestión y el control técnico de los estudios hidráulicos e hidrológicos para el proyecto de puentes de la Dirección General de Carreteras Federales de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Igualmente, ha sido especialista en hidráulica en la Comisión Nacional de Agua, en la Asociación Mexicana de Hidráulica y en la Institución Mexicana de Tecnología del Agua. Actualmente es profesora investigadora de tiempo completo del Departamento de Ingeniería de Procesos e Hidráulica en la carrera de Ingeniería Hidrológica y en el área de conocimiento de los recursos hidrológicos del posgrado en Energía y Medio Ambiente de la Universidad Autónoma Metropolitana, la Unidad de Iztapalapa. Es miembro del Comité Técnico de Puentes de la Asociación Mexicana de Vías Terrestres, representante de la Unidad Autónoma Metropolitana ante el Comité Nacional de las Grandes Presas de la CONAGUA y miembro del Comité Científico Asesor del Sistema de Protección Civil sobre los fenómenos hidrometeorológicos, comité del cual actualmente es presidenta. Le damos la bienvenida a este taller. Muchas gracias, doctora, y adelante. Voy a empezar a grabar para contar con la evidencia. Sí, gracias. Buenos días a todos. Muchas gracias por la invitación. Es un honor estar aquí con ustedes para platicar sobre la hidrología y la hidráulica. Voy a compartir pantalla. Ok. Sí, ¿verdad? Me parece que ya puedo compartir. Alguien estaba compartiendo ahorita, pero Ajá. no, en este momento no está compartiendo. Pero... Ah, ok. Me parece que ya, ¿verdad? Creo que sí. Ahora Sí, sí. ya está compartiendo. Gracias. Sí, muchas gracias. Ok. Muy bien, miren, voy a platicarles sobre la interrelación y la aplicación de la hidrología y la hidráulica. Este es un tema que siempre es un poco confuso desde el punto de vista qué es la hidrología, qué es la hidráulica, no es lo mismo. Bueno, vamos a verlo y así ustedes tendrán otra idea probablemente y podrán contestar esta pregunta ustedes mismos. Voy a empezar hablando sobre qué es la hidrología. Y por definición, la hidrología es el estudio científico del agua. Y la palabra de origen griego, hidro, significa agua, y logos, estudio o conocimiento. Entonces es el estudio del agua. Y la hidrología, su principal función o su principal objetivo es precisamente analizar los procesos del ciclo hidrológico. Aquí tenemos un esquema del ciclo hidrológico que todos lo sabemos ya de memoria, lo hemos visto en diferentes grados de nuestra formación, desde preescolar hasta, y toda la vida hemos visto el ciclo hidrológico, ¿no? Entonces, en esta representación, algo muy importante o variables importantes que voy a retomar del ciclo hidrológico precisamente son los que vemos aquí. Una es la lluvia, aquí vemos la nube, que cae sobre este paisaje o sobre
sobre esta superficie terrestre. Y después tenemos aquí escurrimientos, que son los ríos, y vemos una parte de este escurrimiento aquí, por ejemplo, que se infiltra y que esta infiltración favorece a la recarga del acuífero. Pero todo está en movimiento, todos estos procesos sabemos que son dinámicos. Entonces, el río escurre y desemboca, aquí podemos verlo, en el océano. Y de igual forma, el acuífero incluso puede aflorar. Vemos aquí una flechita que está aflorando, contribuyendo al escurrimiento de este río, pero también contribuye al volumen de agua de los océanos porque puede descargar a los mismos. Entonces, de manera general, estos son algunos procesos o los procesos generales del ciclo hidrológico que conocemos. Y la hidrología lo que hace es, a partir de una representación del ciclo hidrológico, estimar los volúmenes de agua que tenemos disponibles en una cuenca. ¿Y cuáles son esos volúmenes que tenemos disponibles? Podemos encontrarlo en diferentes procesos del ciclo. Por ejemplo, como agua atmosférica, que la vemos aquí en la lluvia, como agua superficial en el río, en los manantiales, en los lagos, o como agua subterránea, que la tenemos aquí representada con estas flechas como el acuífero. Entonces, una vez que entendemos estos procesos del ciclo hidrológico, lo que hace la hidrología es cuantificarla. ¿Cómo la cuantifica? Del lado derecho hay un esquema en el que trata de representar precisamente estos procesos del ciclo hidrológico. Entonces, para conocer cuánto escurrimiento tenemos en cualquier punto del río, por ejemplo, en este esquema podemos ver que es importante conocer la lluvia. Entonces, vamos a leerlo en el orden que está. Entonces, a partir de conocer la cantidad de lluvia que cae en esta superficie terrestre, nosotros podemos estimar qué cantidad de agua está circulando en cualquier punto de la red hidrográfica del río. ¿Cómo lo podemos saber? Bueno, pues precisamente tendremos que considerar las diferentes etapas del ciclo hidrológico. ¿Qué pasa después de la lluvia? Hay agua que se intercepta, se queda incluso en la vegetación, y hay agua que escurre directamente en el río y es la que forma el escurrimiento. Pero no hay que olvidar, entonces, esto que acabo de comentar, ¿qué es lo que nos podría decir? Que de la lluvia que cae, cierto volumen se va al río, aquí tenemos representada la capacidad del río, y cierto volumen de lluvia se va al acuífero, y lo podemos ver aquí. Entonces, ¿qué cantidad de lluvia se va al río y qué cantidad de lluvia se va al acuífero? Precisamente son los puntos importantes y la teoría principal que utiliza la hidrología o la ingeniería hidrológica para estimar precisamente los diferentes volúmenes de agua. Y además, dependiendo del tipo de suelo que se tenga, tanto en la superficie terrestre como en los diferentes estratos del suelo, vamos a tener este intercambio de agua que está representado aquí. Entonces, además de que parte de la lluvia se va al río y otra parte se va al acuífero, entre ambos tenemos intercambio. A veces el río aporta agua al acuífero, pero a veces el acuífero aporta agua al río. Entonces tenemos este intercambio de agua que es importante considerar para finalmente hacer una estimación o una cuantificación del escurrimiento en el punto que a nosotros nos interesa conocer sobre la disponibilidad de agua que tenemos en la cuenca. Entonces, esto es de manera general lo que hablamos o de lo que estudia la hidrología. Voy a pasar a esta porque ahorita les hablaba sobre, perdón, aquí tenemos a alguien en sala de espera, lo admito, ¿verdad? O no sé. No se preocupe, doctora, ya lo están admitiendo y los están moviendo a la sala. Ok, gracias. Miren, entonces voy a regresarme a esta porque veíamos aquí precisamente que la lluvia cae sobre la superficie terrestre y empecé a hablar de cuenca, cuando decíamos que nos interesa conocer la disponibilidad del agua que tenemos en una cuenca. Entonces, ¿y ahora qué es una cuenca? Precisamente es la delimitación geográfica de un espacio de la superficie terrestre en la cual tenemos una contribución de agua que puede ser atmosférica o que puede ser superficial, y además puede ser también una cuenca subterránea, que es la delimitación del acuífero.
La delimitación de la cuenca superficial, en este caso de un río, con respecto a la delimitación de un acuífero son diferentes. Se consideran características diferentes e información diferente y no necesariamente coinciden. En algunos casos, dependiendo, decía hace rato, del tipo de suelo o de los estratos de suelo que se tengan, probablemente coincidan. En este caso, en esta representación, lo que me interesa es ver cómo considerar una cuenca. Entonces, en estos puntos rojos, ¿qué es lo que pueden observar ustedes? ¿Por dónde pasan estos puntos rojos? Pasan por las partes más altas de esta superficie terrestre. ¿Y qué es lo que podemos observar? Que precisamente al interior de esta línea que puede estar delimitada por estos puntos, perdón, aquí ya la puse en línea continua en rojo, y esta es la delimitación de la cuenca hasta este punto del río. Entonces, estas flechas que nos indican precisamente es el sentido de la dirección del río, que es el sentido de la dirección del flujo de agua, y obviamente va a escurrir de la parte más alta a la parte más baja. Entonces, si a nosotros nos interesa conocer cuál es el volumen de agua que tenemos en este punto del río, lo primero que tendremos que hacer precisamente es, bueno, ¿cuál es el área de aportación hasta este punto que me interesa? Entonces, tengo que delimitar la cuenca y esta línea que delimita la cuenca es el parteaguas y como su nombre lo indica, es la línea que divide las partes más altas de la topografía y que delimita hacia dónde cae la lluvia. Cuando nosotros veíamos esta diapositiva, precisamente veíamos que la lluvia cae en la superficie terrestre, pero ahora desde el punto de vista de cuantificación del escurrimiento superficial, entonces tengo que considerar el área en la que cae la lluvia para entonces estimar el escurrimiento en este punto que a mí me interesa. Y depende del punto que me interesa, entonces será el área que tengo que considerar. Por ejemplo, si este es el punto que me interesa, entonces la cuenca que deberé de estudiar será esta. Y nuevamente, aquí no me quedó muy bien la superposición del parteaguas de la cuenca con la línea roja con respecto al parteaguas de la cuenca con línea amarilla, pero coinciden. En este caso, esta es una subcuenca de esta cuenca más grande y a su vez, si a mí me interesara hacer el cálculo en un punto hacia más abajo o hacia aguas abajo del río, obviamente voy a tener un parteaguas mucho mayor que va a considerar entonces estas subcuencas que ya habían analizado antes. Entonces, esa es lo que hace la hidrología desde el punto de vista de agua superficial, pero también tenemos agua subterránea y hay modelos, hay métodos, así como los hay para el agua superficial, los hay para el agua subterránea, para los acuíferos, para cuantificar precisamente el volumen disponible de agua que tenemos en los acuíferos. Entonces, si nosotros queremos conocer cuál es el área, cuál es la cantidad de agua que tenemos disponible en la cuenca, tendremos que hacer el análisis de agua superficial y el análisis de agua subterránea, y entonces podremos decir, pues esta es la disponibilidad de agua que tengo en esta cuenca, pero eso es considerando los procesos del ciclo hidrológico. No hay que descartar que tenemos diferentes usos dentro de la cuenca y estos usos están demandando cierto volumen de agua. Entonces, la disponibilidad que realmente tendría en esta cuenca sería, además, después del cálculo de cuantificar a partir de los procesos del ciclo hidrológico, tendría que descontarle a ese volumen el agua que ya están usando los usuarios de la cuenca, lo que se está destinando para agricultura, lo que se está destinando para uso doméstico, etcétera, para los diferentes usos. Entonces, ahora voy a hablar de la hidráulica. Bueno, esta flechita era aquí, simplemente para indicar qué es la hidráulica. De manera general, la hidráulica es la ciencia física que se ocupa del movimiento del agua y otros líquidos o fluidos. Esto es la mecánica de fluidos. Entonces, la hidráulica utiliza la teoría de la mecánica de fluidos para analizar el movimiento, para estudiar el movimiento del agua.
y en este caso es en el río y es en el acuífero. Aquí les puse una ecuación que es la ecuación de continuidad, simplemente como un ejemplo de la teoría que utiliza la hidráulica. Esta ecuación lo que nos representa es, aquí está escrito abajo, es el caudal o el volumen de agua que tenemos en cualquier punto del río. Por eso les mencionaba hace rato, o hablábamos de las cuencas y de las subcuencas. Y esto es multiplicado por, para estimarlo de manera hidráulica, el caudal es igual a la velocidad media con la que está circulando el agua en el río por el área hidráulica. Y el área hidráulica es el espacio de agua que tenemos en el punto del río que estamos analizando. Entonces, esa es la ecuación de continuidad. Y lo que considera la hidráulica es que en un tramo del río, esta ecuación la podemos utilizar. Entonces, miren, voy a salirme un poquito de la presentación, ahorita regresamos a esta, porque quiero presentarles ahora en México, estamos en Google Earth, y tenemos aquí nuestro país. Entonces, y voy a habilitarles aquí para que vean estas áreas que corresponden a las regiones hidrológico-administrativas que tenemos en el país. Son 13 regiones hidrológico-administrativas. Nosotros estamos en esta, que es la región hidrológico-administrativa 13, Aguas del Valle de México. Entonces, y bueno, esta delimitación es simplemente para términos de gestión, de administración del recurso agua. No corresponde a una delimitación como lo acabamos de ver, una delimitación del parteaguas de cada cuenca. Simplemente es una delimitación que considera a los municipios porque, de acuerdo a la Ley de Aguas Nacionales, los municipios son los encargados de satisfacer las diferentes demandas de los usuarios que estén en la cuenca y que pertenezcan a ese municipio. Bueno, ese es un paréntesis nada más. Entonces, vamos a acercarnos a esta región, que es la región hidrológico-administrativa Balsas. Entonces, vamos a acercarnos. Voy a quitarla para que para que nos permita ver qué tenemos en la parte de atrás y aquí. Entonces, más o menos recuerden más el área que ocupaba o cómo estaba delimitada, y esta región hidrológica administrativa, de hecho, la escogí porque esta región sí está delimitada de acuerdo a la red hidrográfica, como lo veíamos en nuestras primeras diapositivas. Entonces, me voy a acercar y le voy a dar un zoom a la parte que nos permita ver alguna topografía. Entonces, a ver, por aquí, en esta parte. Déjenme acercarme un poco más, perdón. Voy a acercar un poco más aquí. Por aquí. Estoy buscando precisamente donde se vea mejor la topografía. Ok, entonces ahora sí, vamos a poner por aquí. Por aquí. Entonces, aquí estamos en una carretera. Pero vean, si nosotros analizamos, podríamos ver, de este lado tenemos una cuenca. Veíamos en nuestro esquema de la delimitación de la cuenca que tendremos que pasar el parteaguas por las partes más altas. Entonces, nosotros aquí podríamos, si estuviéramos analizando esta zona, diríamos, bueno, aquí es una parte baja, entonces nuestra cuenca podría ser más o menos de esta forma. Pero esta información no es suficiente. Me voy a salir de la vista de piso y voy a entrar bien el norte. Ahora sí me voy a alejar. Vean cómo se puede ver mejor aquí la topografía, que es la que estábamos viendo en nuestro esquemita para la delimitación de las cuencas. Entonces, ¿qué es lo que podemos observar aquí? Vean cómo de manera natural se forman los ríos, de la parte más alta a la parte más baja. En este caso, aquí tenemos una presa, pero tenemos diferentes escurrimientos que están aportando a este vaso de almacenamiento de esta presa. Esta presa es la presa Infiernillo. Voy a alejar un poquito más. Ahorita me regreso al zoom, porque me interesa también hablarles de este sistema de presas. Aquí tenemos otra presa. Esta es la presa del Caracol. Estos son
Este es un sistema de presas de generación de energía eléctrica. Entonces, voy a darle aquí a una foto. Vean, aquí tenemos igual las montañas, a partir de las cuales podemos delimitar la cuenca de aportación hasta el punto de la red hidrográfica. Entonces, vean, aquí incluso podríamos decir, ya ven que hablábamos de subcuencas y de cuencas. Entonces, aquí, por ejemplo, tenemos un escurrimiento que se observa aquí. Pero entonces, ¿cuál sería la subcuenca de este río que está escurriendo o que está desembocando al Balsas? Este río es el río Balsas. Entonces, tendríamos que delimitar por aquí, más o menos por la parte alta, el parteaguas y hacer los cálculos para estimar cuánta agua está aportando esta subcuenquita en este punto al río Balsas. Ok, bueno, entonces me voy a alejar otra vez para tener una vista mejor de toda la cuenca. ¿En dónde empieza esta cuenca? Esta cuenca empieza en la parte más alta, que es de este lado, y escurre de tal forma que desemboca aquí al Océano Pacífico. Entonces, este es el río Balsas. Aquí tenemos la presa del Caracol, la que estábamos viendo. Continúa, aquí tenemos la presa Infiernillo. Esta presa Infiernillo también tiene, además de este lado, del lado derecho, tiene las contribuciones del río Balsas, pero de este lado izquierdo veíamos que también tiene diferentes escurrimientos que están aportando agua al vaso de almacenamiento. Y aquí tenemos otro río que además está aportando a esta presa. Déjenme ver si podemos acercarnos aquí, por ejemplo. Me voy a poner, tenemos este puente, ahora sí voy a darle, vamos a pararnos en ese puente y vamos a ver el vaso de almacenamiento de la presa. Vean, aquí tenemos un puente que está atravesando precisamente en algún punto este vaso de almacenamiento. Y esto, perdón, bueno, voy a salirme de aquí y voy a regresarme a la presentación. Precisamente esta es la cuenca que estábamos viendo, la cuenca del Balsas, ¿sí recuerdan? Esta es la delimitación que veíamos en azul cuando les puse todas las regiones hidrológico-administrativas. Esta es la cuenca del Balsas. Estas son las presas que vimos. Esta es la presa Infiernillo, que veíamos que además de esta vean, el río empieza a formarse de este lado, atraviesa Michoacán y aquí está Guerrero y desemboca aquí al Océano Pacífico. Entonces, estas partes en donde se forma el escurrimiento ya sabemos que son las partes más altas y estos pequeños, bueno, los vemos pequeños aquí, pero realmente son grandes escurrimientos, grandes ríos que forman el cauce principal o que forman el río principal de esta cuenca, que es el río Balsas y que es este. Vean cómo estas subcuencas desembocan a este cauce, que es el cauce del río Balsas. En este punto se une con la contribución de este río que atraviesa o que aporta agua a esta presa que veíamos que es la presa Infiernillo, se unen y después desembocan aquí al Océano Pacífico. Entonces vean la red de drenaje o la red hidrográfica que tenemos en esta cuenca y precisamente eso es lo que hace la hidrología. Entonces, para cuantificarlo tiene que tener estos conceptos de las características que definen las cuencas y a partir del entendimiento de los procesos del ciclo hidrológico estar con las condiciones de estimar cuál es el volumen que se tiene en cualquier punto de la red hidrográfica, no nada más en este caso a la salida. Ya lo veíamos en el esquema de la representación de los procesos del ciclo hidrológico, que la variable de lluvia es muy importante para hacer esta cuantificación. Y ahora veamos qué relación tiene la hidrología con la hidráulica. Miren, vean, esta es una representación de cualquier tramo, puede ser cualquier tramo de esta gran cuenca, ¿no? Por ejemplo, podría ser, pensemos aquí, ¿no? Entonces podría ser un pedacito de aquí, cualquiera. Pero lo que es importante es que podemos representar cualquier tramo del río que nos interese analizar
para aplicar las ecuaciones de la hidráulica. En este caso estoy poniendo otra vez la ecuación de continuidad, que es el escurrimiento, Q es el caudal, está denotado por Q porque generalmente es lo que se utiliza de manera internacional. Entonces Q, que es el escurrimiento en cualquier punto de la red hidrográfica, si nosotros conocemos la velocidad con la que circula el agua en este tramo de río y conocemos el área hidráulica, ¿cuál es el área hidráulica? Decía que es el área que ocupa el agua dentro, en este caso aquí está muy bien definida la sección transversal, entonces es el área que ocupa dentro del cauce esta área hidráulica. Y si nosotros queremos cuantificar cuál es el escurrimiento que tenemos en cualquier sección transversal, estas líneas que ven ustedes aquí, que están, no se ven aquí muy claras, pero tenemos un número asignado a cada línea, porque es una línea que delimita o que define una sección transversal en este tramo del río, que insisto puede ser de cualquier tramito de toda esta red hidrográfica en la cuenca del Balsas. Entonces, esta es la ecuación de continuidad, pero es válida solamente para un tramo del río en el cual el gasto o el flujo de agua es constante, lo que no pasa en toda la cuenca. Por eso es que hay que tener mucho cuidado al aplicar la teoría de hidráulica en la estimación del escurrimiento, porque las condiciones de la teoría de la hidráulica, en este caso, por ejemplo, para esta ecuación, se basan en conservación de la masa y evidentemente en un tramo probablemente se pueda aplicar, pero no de igual forma de un punto desde el origen hasta después de la presa, por ejemplo. ¿Por qué? Porque obviamente el gasto no es el mismo, ya que vemos aquí que se incrementa con la aportación de diferentes tributarios a este gran río que es el río Balsas. Ok, entonces, esto nada más es un esquema para ver la información que tendremos que utilizar para hacer este análisis. Estas son las curvas de nivel. Y estas curvas de nivel nos representan precisamente las elevaciones que tenemos. Voy a salirme de aquí, de la presentación, con el interés de... ¿cómo le doy un zoom más grande? A ver si podemos verlo mejor aquí. Aquí. Bueno. Se ven muchos puntos y parecería pues, una pintura de arte contemporáneo, ¿no? Probablemente. Pero estos numeritos, que tampoco son muy legibles, por el zoom que acabo de darle, pero no importa, lo que nos interesa es conocer qué es esta curva de nivel. Esta curva de nivel, por ejemplo, esta es una línea. Y esta línea, lo que nos dice es que por donde pasa esta línea, tenemos la misma elevación topográfica. Tenemos la misma elevación topográfica. Por ejemplo, si esta fuera de 200 metros sobre el nivel del mar, algo importante es que están referidas a la elevación del nivel del mar. Entonces, nosotros si sabemos que este es de 200 metros, bueno, sabemos que por donde pase hay 200 metros por arriba del nivel del mar. Y así, cualquier curva, entre más juntas, quiere decir que tenemos montaña. ¿Por qué? Porque estamos cambiando muy rápidamente en un tramo muy pequeño a otra curva de nivel, y eso está formando una montaña, como la podemos ver de este lado, en cualquiera de las diapositivas de la 3 a la 6. Bueno, eso es nada más para mostrarles de manera general cómo parte del análisis de la cuantificación del escurrimiento es muy importante la topografía. Y esta es la topografía para esta cuenca del Balsas. Vean, aquí se ve mejor definida las curvas de nivel y se ve que aquí tenemos una montaña. Y aquí tenemos otra. Entonces, todos estos que son círculos muy bien definidos, y cuando están más juntos quiere decir entonces que está un poco más alta. Bueno, ok. Entonces, ahora, algo importante que quiero comentarles es la interacción y la interconexión de la hidrología y la hidráulica. Como vimos, de hecho ya podríamos decir cuál es la interacción y cuál es la interconexión que se tiene entre la hidrología y la hidráulica. Y obviamente una necesita de la otra y viceversa. Entonces, es importante conocer la teoría de la hidráulica, la mecánica de los fluidos, para
estar en condiciones de hacer estimaciones más efectivas de la estimación del escurrimiento, en este caso, como lo veíamos en cualquier punto de la red hidrográfica. Y algo que es muy importante es la cantidad, la calidad y la variación del agua en cualquier punto del río. Porque si nosotros, aquí tenemos el ejemplo de una presa, por ejemplo. Aquí tenemos esta cortina y vemos que está saliendo cierto volumen de agua. Entonces, para saber en qué punto de la red hidrográfica se pone la cortina de la presa, se hace el análisis que ya veíamos de toda la red hidrográfica en la cuenca. Se debe encontrar la sección transversal más adecuada topográficamente y entonces decir, bueno, puedo poner aquí la cortina de la presa y puedo decir cuánta agua puede almacenar en esta presa. Y además, con la ayuda de la hidráulica, definir las dimensiones de la presa. Veíamos hace rato un puente, también puedo definir las dimensiones del puente, aquí lo vemos al fondo, puedo definir las dimensiones del puente que va a atravesar la presa y además a qué distancia se van a poner los apoyos o las cimentaciones del puente. Entonces, esta es parte de la aplicación de la hidráulica, porque de ese en un tramo veíamos la ecuación de continuidad, entonces es un tramo relativamente pequeño en donde sí es válido aplicar estas ecuaciones de conservación de la masa, por ejemplo. Entonces, aquí tenemos y vemos la interacción y la interrelación que tenemos entre la hidrología y la hidráulica. Entonces, la hidrología de manera general nos permite cuantificar el agua que tenemos en una cuenca y la hidráulica nos permite diseñar las estructuras hidráulicas a partir del conocimiento que nos da la hidrología. Y una vez que nosotros estamos en condiciones de hacer eso, no debemos olvidarnos de esto que está aquí. Además de proveer agua para los usos doméstico, público, urbano, pecuario, agrícola, es posible mantener caudales provenientes tanto del escurrimiento como de las descargas de los acuíferos para la conservación de los ecosistemas. Entonces, esta parte es muy importante. Si nosotros estamos en condiciones de cuantificar el agua que tiene el río, el agua que tiene el acuífero, cuánta agua podemos almacenar, por ejemplo, en una presa, cuánta agua entonces tendremos que dejar salir para que se siga conservando el ecosistema hacia aguas abajo del río. Esto es algo muy importante. Y pues eso es lo que quería platicarles el día de hoy. Dejo de compartir pantalla. Aquí estoy. Pues... Adelante, Luis. Okay. Muchas gracias, doctora. Ha sido realmente muy interesante escucharla. Ha sido, digamos, nos ha proporcionado información muy buena. Y pues bueno, ahora nos toca pasar a la sección de preguntas y respuestas, por lo que le pedimos a los alumnos que nos hagan llegar sus preguntas, sus inquietudes a través del chat de Zoom para que pueda atenderlos. Bien, entonces estamos pendientes, chicos, de sus comentarios, de sus preguntas, para que la doctora Claudia pueda atenderlos. Pues yo creo que todo quedó clarísimo, por eso no hay, sí, no hay preguntas. Un minutico que por lo general... Sí, claro. O si usted también tiene preguntas hacia ellos. No sé. Bueno, igual me adelanto y así ya no me preguntan a mí. Esperemos. Sí, a lo mejor los que no son originarios de la cuenca del Valle de México pudieron ubicar su cuenca administrativa en la que se ubican. Bueno, mientras escriben alguna pregunta, déjenme platicarles nada más sobre las aplicaciones de la ingeniería hidrológica y sobre todo ahora con el cambio climático, que tiene muchos temas. Entonces el cambio climático tiene que ver con y no precisamente el cambio climático como a veces lo visualizamos, que que antes no existía, porque realmente, como su nombre lo indica, cambio climático, cambia el clima.
Y el cambio de clima lo podemos ver en el mismo día incluso, ¿no? Tenemos una temperatura más alta y después va subiendo la temperatura en la tarde y luego vuelve a bajar en la noche. Ahí tenemos un cambio climático, tenemos cambio en un día. Entonces, y si vamos haciendo la escala global, nosotros podemos ver cómo cambia en las estaciones del año, cómo cambia año con año incluso, y luego la época de lluvias, la época de estiaje. Entonces, estas consideraciones que son de tema temporal, porque es un tema importante porque el análisis que hace la hidrología es considerar precisamente el tiempo, en este caso es el espacio, temporal, pero también el espacio. Entonces veíamos ahorita las cuencas, ¿no? Veíamos la delimitación de la cuenca. Entonces es importante conocer cómo cambian desde el punto de vista hidrológico las características o los procesos hidrológicos en el tiempo, ya sea en el día, ya sea mensualmente, ya sea por estaciones del año o año con año. Entonces ya podemos empezar, una vez que hacemos esto, que entendemos cómo está cambiando el proceso o los procesos hidrológicos año con año, por ejemplo, podemos entender por qué una sequía, por qué la inundación, por qué más lluvias, por qué menos lluvias, qué pasa con la disponibilidad de agua, por qué decimos que no tenemos suficiente agua si los procesos hidrológicos pues ahí están, ¿no? Entonces, bueno, todas estas reflexiones acompañadas del conocimiento precisamente de estos procesos y que vamos aplicando además de manera paralela a la teoría de la mecánica de fluidos a través de la hidráulica, pues nos dan muchas herramientas para estar en condiciones de responder a la sequía, de responder a las inundaciones o a los temas de disponibilidad del agua. Entonces, bueno, aproveché para comentarles esto, pero no sé si alguien quiera comentar algo, porque si no yo les voy a empezar a preguntar. Mejor adelante, sí, pregúntenme. Bueno, ¿a alguno de ustedes les interesa la ingeniería hidrológica? Igual no se sientan mal si me dicen que no, estamos en confianza. Sí, siéntanse en confianza, no sé si quieren abrir el micrófono también o directamente la pregunta, pues por el chat, sin ningún problema. Sí, igual no se sientan presionados, presionadas. Con toda confianza, ¿verdad? Pueden abrir su micrófono. Si no tienen pregunta, pues nada más pueden comentar lo que ustedes gusten o qué les pareció la presentación. O qué otra cosa les gustaría saber más sobre hidrología, sobre la hidráulica. Muchachos bastante callados. Pero, esperen, perdón. Bueno, al parecer les quedó muy, muy claro a todos. Sí, eso es bueno. Sí. Vamos, chicos, sin pena. Sí, sí, no hay que tener, no hay que temer, digo, no hay que temer a hacer cualquier pregunta, porque si partimos de ese principio que, híjole, y van a pensar que no entendí, van a pensar que no puse atención, no vamos a salir de nuestra posible duda que tengamos. Entonces, pues no. Y a veces son las respuestas en estos tipos de eventos son los que nos llevan a definir también hacia dónde vamos a orientarnos en nuestras profesiones más adelante, ¿no? O sea, vamos viendo este tipo de conocimientos, ¿cierto? Vamos viendo este tipo de ideas que nos llevan a elaborar la profesión que queremos ejercer más adelante. Y ahí vamos intrigándonos más por lo que vamos a hacer como profesionales más adelante. Entonces, no sé si los chicos, las chicas, ¿verdad? No hay Sí. preguntas o si no igual, pues esperamos hasta el final. Si tienen preguntas, si las quieren dejar, igual ahorita tenemos todavía 10 minutos, ¿cierto? Para hacer más preguntas a la doctora o si no, podemos presentar. Ay, el doctor ya se nos desconectó. Ay, sí, se nos desconectó el doctor, pero bueno, También igual. si la doctora tiene una o dos preguntas que le quiera hacer a los chicos, que le damos tiempo para que las piense y mientras le pido a los chicos que
un momento nada más, enciendan su cámara para tomar una foto de evidencia del taller, en lo que la doctora plantea sus preguntas. Perdón, ¿las escribo en el chat o las digo cuando después de la Sí, foto? ahorita Ah, las plantea a través del micrófono para que los chicos las escuchen y puedan responder. muy bien, gracias. Un segundo que uno de los chicos que entró lo redireccionó al grupo y ya, si pueden, como dijo Luis, pueden activar la cámara para dejar evidencia de la sesión. Se lo agradecemos a todos. No sé si están, porque ninguno Sí, tiene cámara. ya quiero que sea sospechar, ¿eh? Esperemos que estén, porque parece. Alguno muestre señales de vida, por favor. Sí. Leonardo, María Fernanda, María Guadalupe. Moreno, no alcanzó a ver el nombre de la chica Moreno. Ramírez. Cristina, Ois. Alexis, José, Carmen. Chicos, un momento su cámara para tomar evidencia del taller. Es muy rápido, chicos. Ay, yo no puedo prenderla, es que estoy trabajando. Ok, Yo no hay espera, aquí estoy, problema. aquí estoy. Bueno, Ah. los que puedan, por favor, activen su cámara un momentito nada más. Ok, sí están vivos. Entonces, hay una señal ahí, pero... Hola María, gracias. Hola. Hola, gracias Guadalupe. María Hola. Guadalupe, chicas, gracias por tomar la iniciativa. Sí, gracias. Los demás los que puedan. Sheila, no, que no estamos haciendo un concurso de belleza, así que no se preocupe. Estamos para compartir. Entonces Luis, usted nos avisa si va a tomar la fotografía para no quedar hablando. Bueno, pues al parecer nada más. Ah, mira, ya. Un Hola, momento. Sheila. Hola. ¿Alguien más? Esperamos a alguien más que pueda activar su cámara. Muchas gracias. Yo, pero no soy chico, no soy de los... Perfecto, está bien. Ah, perfecto. Soy organizador también. Bueno, al parecer somos los únicos los que vamos a tener el video activado, entonces tomo la captura a la cuenta de 3. Todos pongan su mejor pose. 1, 2, 3. Ya quedó. Gracias. Y de las chicas que prenden la cámara y el profesor, no sé, Sí, ¿no tienen gracias. alguna María pregunta? Guadalupe, María Y Fernanda. ya que respondieron y mostraron señales de vida, Sí. tranquilas, sin pena. Al parecer no. Voy a mirar yo mientras tanto qué se hizo el doctor que sigue la siguiente conferencia. Yo en lo particular le voy a decir algo. Yo me sorprendí porque yo soy de Colombia y yo vi el mapa hidrológico de México y yo pensé que México sí tenía grandes cuencas, pero no tanto, o sea, que no fuera tan rico en fuentes hídricas. Yo, pues en lo que yo había visto en algún momento, la parte de esos, como hay noticias, digamos así, que los países que se van a quedar más prontamente sin agua, como dicen así, estas alarmistas noticias que uno llega a ver, y México es de los primeros que se llegan a ver ahí, de la parte de México, Estados Unidos, hacia el norte del globo terráqueo y Colombia, pues digamos, gracias a la vida sí tiene mayor cantidad de fuentes, pero a la vez veo que México sí, a pesar de que una gran parte del país está en un clima bastante cálido y fuerte la mayor parte del tiempo, sí tienes grandes fuentes hídricas todo el año.
Sí, sí, de hecho, precisamente es el contraste de las regiones. En el norte sí hay escasez y en el centro-sur pues hay abundancia, ¿no? Sobre todo en el sur. Entonces en el norte hay sequías y en el sur pues inundaciones. Y precisamente eso es lo interesante de la hidrología, ¿no? Que puede hacer esas estimaciones y hacer propuestas precisamente para optimizar el recurso. Sí, la verdad, muy interesante. Bueno, doctora, ya que los muchachos se nos apenaron definitivamente, ya esperemos que ahorita de pronto se les, se les quite un poquito la pena y salgan algunas preguntas, ¿sí? Entonces, por lo pronto, no sé si esperamos 2 minutos, Luis, o usted qué piensa, los 4 minutos y para Pues nos presentar. quedan 4 minutitos, entonces la doctora no sé si Ay, sí. tenga una o dos preguntas, a ver quién se anima a contestar. Sí, gracias. Una facilísima. ¿Qué es hidrología? Bueno, pues ya está, chicas, chicos, la pregunta ¿qué es hidrología? A través del chat, quien responda. Ya contestó María Guadalupe Martínez. Es correcta su respuesta. Bien. Y hay otra pregunta Pregunta de de Guadalupe. Guadalupe ¿Qué se Ivonne. podría hacer para trabajar el problema de la escasez del agua? Ok. Sí, por un lado es importante cuantificarla, como lo veíamos, y por otro lado también cuantificar la demanda que se tiene en la cuenca, considerar cuánta agua se necesita para riego, cuánta agua se necesita para los diferentes, para uso doméstico, etcétera. Entonces, una vez que hacemos este balance de cuánta agua se tiene disponible en la cuenca, cuánta agua ya se está utilizando por los diferentes usuarios, entonces podríamos encontrar si tenemos todavía agua suficiente para que esa cuenca siga creciendo en su territorio, las ciudades, por ejemplo, y que se siga incrementando la demanda de agua, o hacer una planeación para acotar el crecimiento del territorio, hacer ordenamiento territorial. Esa es una opción, pero igual sabemos que, por ejemplo, en el Valle de México estamos abastecidos en cierta parte por la cuenca, precisamente ahorita que veríamos la cuenca del Balsas, en donde se origina, que veríamos esa parte alta, por ahí está el Cutzamala. Desde ahí se trae a la Ciudad de México. Eso es traer agua pues, de la cuenca vecina porque ya no hay agua suficiente en la cuenca en la que vivimos. Entonces, y es muy, muy buena tu pregunta porque sí utilizas la palabra escasez, que es diferente a sequía. Entonces, hiciste una muy buena pregunta en cuanto a la escasez del agua. Y algo muy importante, hacer el tratamiento de las aguas residuales. Porque si usamos el agua de la fuente de abastecimiento, que puede ser nuestro río o el acuífero, después generamos agua residual y la regresamos otra vez al río o la regresamos otra vez al acuífero, ya la estamos contaminando. Y va a ser más difícil entonces ahora volver a usar esa agua porque precisamente la regresamos de manera con una calidad diferente y que ahora tendremos que hacer un nuevo proceso para limpiarla y volverla a utilizar. Entonces, una parte importante es el tratamiento porque eso de alguna manera nos permite tener agua, regresarle a la naturaleza, a las fuentes de abastecimiento, agua a lo mejor no en la misma calidad que nos la dio, pero por lo menos no tan contaminada después de que la usamos. Eso me parece importante. Y optimizarla, ¿no? Entonces todos desde nuestra casa podríamos aportar con nuestro granito de arena, con los baños de regadera cortos, optimizando las cargas de la lavadora. Si hay una fuga, porque a veces es una gotita, pum, 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 pero también es importante preparar las fugas, porque si tenemos una fuga en la casa y el vecino la tiene, realmente si la sumamos son considerables. Es otra de las cosas que podríamos hacer. Hay una pregunta de Guadalupe Ivonne también que nos dice que si el agua descontaminada se toma,
La Ley de Aguas Nacionales nos dice que para el consumo humano no está permitida el agua tratada. Pero algo que sí se puede hacer es que cuando se trate y la regresas al río, la naturaleza, de manera natural, la limpia. Obviamente no la vuelve apta para consumo humano, pero entonces ahí sí tendremos que darle un tratamiento que es la potabilización. Entonces, descontaminada, tendríamos que quitarle, aparte de hacerle los tratamientos para eliminar metales o cualquier otro contaminante que pudiera tener, también tenemos que potabilizarla. Entonces, siempre y cuando esté potabilizada, aún siendo de agua que ya se descontaminó, como lo pones ahí, pero después de seguir el tratamiento de potabilización, sí se puede. Entonces, una de las características importantes es que para que sea para consumo humano tiene que ser potable. Pero se puede utilizar, es que sí dice, se toma. Sí, para consumo humano tendrá que ser siempre potabilizada. Muy bien, doctora. Muchas gracias por responder a las inquietudes de los chicos y también por plantear la pregunta que vimos, pues que se animaron, ¿no? a responder. Antes de cederle la palabra al doctor Omar, reitero el agradecimiento. Ha sido realmente interesante escucharla. Estuvo un muy buen trabajo el que nos presenta. Entonces, reitero nuestro agradecimiento. Para los chicos, les recuerdo únicamente que en caso de salir de la reunión, deberán reingresar con los mismos datos de acceso que ya les han sido proporcionados, y es muy importante que no olviden renombrarse con su color de equipo y nombre completo, por favor. Y sobre todo, participen en la sección de preguntas y respuestas. Pongan mucha atención para que puedan hacer sus preguntas, o cuando el doctor haga sus preguntas, pues también puedan ustedes responder.